Bienvenidos a este video. Hoy vamos a presentar un reloj analógico creado por Kenia, Jared y su servidora Rosabel. Los dejamos con este video. Hablaremos sobre la clase Gestor Sonido. Esta clase se encarga en administrar y controlar los sonidos dentro del programa. Su función principal es cargar archivos de audio y reproducir efectos como el tic-tac de un reloj y una campana. Al inicio del código, se importan las librerías necesarias. Estas permiten trabajar con archivos de sonido, utilizar el DIP predeterminado del sistema y localizar recursos guardados dentro del proyecto. Las librerías son javax.sound, java.awt y java.net. Después, dentro de la clase, se declara una variable llamada clip-tic-tac de tipo click. Esta variable servirá para almacenar el sonido principal del reloj y poder reproducirlo cada vez que sea necesario. Luego encontramos el constructor. Cuando se crea un objeto en esta clase, automáticamente se ejecuta el método cargar sonido. Este método se encarga en buscar el archivo tic.wav dentro de la carpeta sound. Si el archivo es encontrado, se carga correctamente en memoria y queda listo para reproducirse. Además, se muestra un mensaje en consola indicando que el sonido fue correctamente cargado, que es este de aquí. En caso de que no encontrara el archivo o presentarse algún error, el programa asigna un valor nulo al clip y posteriormente utiliza el DIP del sistema como reemplazo. Posteriormente tenemos el método reproducir tic-tac. Este método se utiliza para reproducir el sonido del reloj. Primero, verifica que el archivo haya sido cargado correctamente. Si existe, detiene cualquier reproducción anterior, reinicia el sonido desde el inicio y lo reproduce nuevamente. Si no existe, emite un DIP simple del sistema. También está el método reproducir campanada, cuya función es buscar el archivo chim.wav, cargarlo y reproducirlo cuando se necesite, por ejemplo, como una alerta o aviso esencial. En resumen, esta clase permite gestionar los sonidos del programa de forma organizada, ofreciendo efectos de audio que mejoran la interacción y hacen más realista el funcionamiento de este reloj. Pues esto sería todo de mi parte. Les mostraré cómo queda el resultado final en el gestor de sonido ya implementado en el reloj. En este apartado lo podemos silenciar porque pues tenemos esa opción, o lo podemos activar. Esto ya sería opcional y eso sería todo de mi parte. hola, yo soy Kenia y vengo a hablarles sobre dos clases que vendrían siendo el renderizador de reloj y el reloj app, así se llama. Tenemos primero pues el método principal, viene siendo el método principal, ya que aquí se define con qué medidas vamos a estar jugando, por así decirlo, o sea, con respecto a qué medidas nos vamos a basar para hacer
todos los dibujitos, ¿no? También tenemos el orden en el cual se va a dibujar. Es muy importante considerar el orden, ya que en Graphics 2D lo que hace es, pues, pones tu dibujo y luego el siguiente dibujo lo sobrepone y así sucesivamente. Entonces es importante tener muy en claro cómo quieres diseñar de tu reloj. Yo recomendaría hacer un boceto antes de empezar a trabajar con el programa, o sea, de que elijas ya como tal el diseño, tanto qué figuras quieres como qué colores quieres, porque la verdad es que se torna muy complicado si no tienes eso definido. Y neta te vas a ahorrar mucho tiempo después de o sea, ¿es laboriosa la parte del diseño? Sí, si no se te da como a nosotras, si no se te da el diseño, se te va a complicar un montón. Pero es necesario tenerlo previo para que no se te complique a la hora de hacer el código, o sea, de que tú ya sabes a lo que vas, ¿no? De que ya sabes qué tienes que hacer. Porque como tal, dibujar no es complicado, no es cosa del otro mundo. Acá tenemos ahora un indicador de sonido, es un círculo en la parte derecha superior que solo se activa cuando está activo el sonido. Cuando no hace nada, pues. Dibujo una sombra, no se ve mucho debido a que el fondo es negro, pero ahí hay una sombra alrededor de la circunferencia. Luego tenemos los anillos metálicos externos, que vienen siendo los anillos que dan como que profundidad, cada uno con diferente grosor. Si se dan cuenta, aquí pues le cambiamos el grosor a cada anillo. Luego tenemos el anillo interno, que es un anillo con un grosor de 2 píxeles. Este color, para hacer los colores, si ustedes no saben de utilizar el RGB, y yo les recomiendo ir a Google y buscar el color. Buscan el color en hexadecimal, por lo general pueden encontrarlo. Si no se saben el color en hexadecimal, agarran un gotero y ya, con eso lo arman. Buscan el color y en hexadecimal, sin problema. Y ahí les va a aparecer también el color en RGB, para que pues no se compliquen haciendo esto. Ahora tenemos la carátula principal, que viene siendo lo que son los colores que hay cada 5 segundos. De hecho, acá está, aquí está ¿cómo se llama? El cálculo que se necesita para poder realizar este llenado cada 5 segundos, por así decirlo. Y pues aquí es el centro, ¿no? El centro está en blanco. No, ¿qué decirles? O sea, no sé qué decirles, sinceramente. Bueno, aquí tenemos el ángulo. El ángulo, siempre tengan el ángulo en radianes, o sea, siempre manejen radianes. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar radianes que manejar de los grados normales, sinceramente. Yo intenté hacerlo con grados normales, no me funcionó, lo dejé por la paz y me fui con los radianes. Es más sencillo, y como siento que es más exacto hacerlo con radianes que hacerlo con así grados. Bueno, pues aquí se marcan los minutos, o sea, las marcas de los minutos, o sea, literalmente las marquitas blancas que están alrededor. Sí, si se dan cuenta, hay unas que están más largas que otras, pero por lo mismo, ¿no? Que hay de que cada, a ver, déjenme ver. Cada 5 minutos el grosor va a ser mucho más grande que lo que está entre medio. Porque así son todos los relojes. Bueno, a los que yo conozco así son. Entonces quisimos dar como que esa apariencia, ¿no? Luego tenemos los números estilizados.
realmente esto lo hicimos estilizado. ¿Por qué? Porque ya teníamos los números hechos, pero el problema era que se tenían que acomodar, ¿no? Y tenían que tener cierto tamaño, cierto grosor, de cierto espacio entre cada uno. De hecho, aquí está, ¿no? Aquí definimos un, un ancho, un alto, la escala en la cual se iba a reducir y cuál iba a ser el espacio. El espaciado es más que nada para los números 10, 11 y 12, para que pudiera haber de un espacio entre un número y el otro, porque como tal solo se tienen los dígitos del 0 al 9. Entonces para hacer el 11 se ocupan dos dígitos y para eso ocupamos el espaciado. ¿Qué más? Pues dibujar las manecillas. Las manecillas, pues, literalmente son líneas, sí, líneas. Cada línea tiene como que una sombrita. Y pues se utilizan las horas, los minutos, los segundos, todos estos, con la hora local. Acá tenemos el local time. Y como ven aquí, pues igual usamos radianes para poder realizar este movimiento. Es importante que sepan cómo lo van a utilizar, porque por ejemplo, no es lo mismo como aquí da vuelta las manecillas a como lo dan en la vida real, por así decirlo, ¿sabe? Entonces los grados son diferentes, el cómo se manejan los grados son diferentes en Java a cómo se manejan en la vida real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, por eso nosotros acá tenemos un menos 90, menos 90, menos 90, para que vayan en el sentido que deben de ir. Pues todo esto ya nada más es de pura estética. Y es pues para dibujar el centro, o sea, literalmente el puntito, el mero centro, el mero círculo que está uniendo las tres manecillas, ¿no? Eso es básicamente todo con respecto a Luego nos vamos a aquí es donde ya se mandan a llamar acá, si se dan cuenta, se manda a construir el reloj. Aquí acá tenemos el renderizador, o sea, se ocupa esta clase para realizar el dibujo, o sea, se manda a llamar dentro del Paint Component y acá lo construimos, ¿no? Acá ya nada más es son el dibujado y la configuración, por así decirlo, de los botones, literal, o sea, de que la apariencia y aquí las acciones, ¿no? De lo que hace. Y eso es básicamente todo. Eso es todo. Es todo. No hay gran complicidad en todo esto, la verdad. Es muy sencillo realizar un reloj en Java, un reloj y las figuras que se te ocurran, la verdad. Es sencillo, es simplemente experimentar con tamaños, con grosores, con colores. Es eso, no es complicado. Cualquiera puede, o sea, cualquiera que tenga esa curiosidad por programar o por de graficar con Java, pues puede hacerlo. Se puede. Y pues eso es todo. Scarlett Jiménez Santiago y yo voy a explicar las clases dibujador dígitos y reloj C, empezando por la clase dibujador dígitos. Esta clase nos va a permitir dibujar los dígitos y colorearlos, dígitos que vamos a usar en el reloj digital. Tenemos estas constantes. Tenemos dos que son de tipo gradient paint, que sirven para asignar gradientes, uno llamado grad normal y uno grad complementario, que crean objetos de tipo gradient paint.
reciben la posición en X y Y el color con el que se va a empezar a colorear. En ese caso el gradiente empezaría con un color gris oscuro y las posiciones de X y Y donde va a terminar la gradiente y con qué color. Es decir, va a ir de un gris oscuro a un gris claro. Mismo caso con gradiente complementario. Después tenemos estos sólidos que son colores estáticos que nos van a permitir colorear. Mismo caso tenemos acá. Ahora tenemos estos métodos auxiliares. Tenemos que los cuatro son estáticos y el primero es de tipo gradient paint llamado grad 1. Lo que hace es recibir un booleano llamado complementario. Y si es verdadero nos retorna a grad complementario. Caso contrario a grad normal. Eso quiere decir que nos va a retornar o este, decidiendo con qué gradiente se va a dibujar o colorear. Después tenemos estos tres métodos de tipo color, que lo que hacen es el mismo caso, reciben un booleano, pero según sea verdadero o falso, lo que hacen es retornar un color estático. Después tenemos este método de tipo estático y void, que sirve para dibujar los dígitos. Recibe como argumentos el contexto gráfico 2D, int dígito, que vendría siendo el número del dígito, y un booleano. Esta línea de código que tenemos acá lo que hace es suavizar los bordes, es decir, activar el anti-aliasing para evitar el efecto de dientes de sierra. Tenemos un switch que va desde case 1 hasta case 9 y finalmente un default. Desde el case 0 al 9 lo que hace es invocar al método que dibuja dicho número, pasándole como argumento el contexto gráfico y el booleano complementario. Y por defecto tenemos que si ninguno de esos casos se cumple, arroja una excepción de tipo illegal argument exception. Y nos imprime que el dígito es inválido y nos imprime también el dígito. Después tenemos métodos privados para dibujar los dígitos, que son los métodos que vamos a llamar acá en el switch. Tenemos este que es para dibujar el 0, recibe el contexto gráfico 2D y un booleano. Acá definimos los arreglos de los polígonos, en este caso serían 4. Y acá primero con setPaint definimos el color, es decir, le decimos al pincel con qué color o gradiente se van a dibujar los siguientes polígonos o figuras. En este caso le pasamos a grad 1 y a count, que esto nos va a devolver una gradiente, que es con la que se va a rellenar el primer polígono. Después con setColor hace casi lo mismo que setPaint, pero con la diferencia de que lo hace con colores estáticos. En este caso color claro, como podemos ver acá, devuelve un tipo color y no un tipo gradient paint. Después el polígono se rellena con ese color, recibe las coordenadas de el array de x, las coordenadas de x y de y la longitud. Usamos len para obtener la longitud. Después tenemos de nuevo otro setColor para cambiar el color del siguiente polígono y lo dibujamos y lo rellenamos. Y finalmente un setPaint para gradientes nuevamente, mismo caso como se hizo acá primero, y usamos FillPolygon para rellenar eso, pasándole nuevamente los arrays de x, y y la longitud. La misma lógica que aplica para dibujar el 0 aplica para los demás, pero va a cambiar según la cantidad de polígonos que vaya a usar. Podemos ver acá el método 1 para dibujar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8 y finalmente el número 9, ya que este resto de métodos sigue la misma lógica que el método que dibuja el dígito 0. A continuación voy a explicar la clase reloj C.
Esta es una clase que extiende de un JPanel, lo que quiere decir de que puede dibujar y puede ponerse en una ventana. Tenemos sus atributos: un local time, un timer, un int, segundo anterior, una instancia de la clase gestor sonido, un boolean para sonido habilitado que va a funcionar como una bandera, y un volátil boolean de números complementarios. El volátil se va a asegurar de que cuando modifiquemos esta variable se modifiquen todos los hilos de ejecución. Tenemos inicializador segundo anterior como -1, sonido habilitado como verdadero y el números complementarios como false. Tenemos el constructor de la clase. Tenemos que hora actual lo inicializamos como un localTime.now. Esto nos sirve para obtener la hora actual del sistema. En segundo anterior usamos la variable esta, hora actual.getSecond, para obtener el segundo. Después usamos setPreferSize y NewDimension para asignar el valor preferido del panel en X y Y, en este caso de 600 por 600. Y con setBackground asignamos el color de fondo, en este caso es un negro. Después, en esta instancia de gestor sonido la inicializamos usando el constructor. Lo que hacemos después es crear un temporizador y programar la tarea. En este caso el temporizador es timer y la tarea es timer.scheduleAtFixedRate, y le pasamos esto. Dentro de esto, el scheduleAtFixedRate se va a asegurar de que la tarea se ejecute en tiempos precisos. Después usamos el método sobrescrito run, que este método es la tarea que se va a ejecutar en sí. Tenemos que hora actual es igual a localTime.now. Esto quiere decirle que va a obtener la hora actual del sistema nuevamente. Y en segundo actual usamos hora actual.getSecond para obtener el segundo de la hora actual ya obtenida. Después vamos a analizar este if. Este if lo que hace es verificar si sonido actual es diferente del sonido segundo anterior. Si estos sonidos segundos son diferentes, esto quiere decir de que hubo un cambio de segundos. Y a la vez, si sonido actual habilitado es verdadero, entonces lo que hace es que la instancia de gestor sonido invoca a su método reproducir tic-tac. Este es un método de la clase gestor sonido, que lo que hace es reproducir el sonido de un tic-tac. Y actualizamos el segundo anterior a segundo actual. Después tenemos este if, que sirve para horas en punto. Este verifica si segundo actual es igual a 0 y a la vez hora actual.getMinute, es decir, el minuto de la hora, es igual a 0, es decir, la hora es en punto, como por ejemplo 4 en punto, 5 en punto, 6 en punto. Entonces la instancia de gestor sonido invoca a su método reproducir campanada, y lo que hace es reproducir el sonido de una campanada. Tenemos este último if. Este if lo que hace es cambiar los colores complementarios cada 5 segundos, es decir, los colores de los dígitos. Acá verifica si segundo actual módulo 5 es igual a 0, es decir, que si segundo actual es múltiplo de 5, casos como 5, 10, 15, 20, 25, etc. Después verifica si segundo anterior es igual a -1, es decir, que hubo un segundo registrado. Y finalmente verifica que también segundo actual sea diferente de segundo anterior. Esto quiere decir que ya hubo un cambio de segundos. Entonces lo que hace es, a números complementarios, lo que hace es invertirlo. Si estaba en verdadero lo pasa a falso, si estaba en falso lo pasa a verdadero. Lo que hacemos después es un repaint para actualizar componentes, es decir, para repintar. Después estos parámetros son parte del scheduleAtFixedRate. Lo que hace el primero es determinar la hora en la que se empieza la ejecución. En este caso, como está en 0, la ejecución es inmediata. Y el siguiente parámetro es el intervalo.
en este caso como es mi, se maneja en milisegundos. 1000 milisegundos sería un segundo, lo que quiere decir que esta tarea se va a estar ejecutando cada segundo. Tenemos después este método tipo void llamado setSonidoHabilitado, que recibe como argumento un booleano y lo que hace es cambiar esto, como funciona un set normalmente, y sirve para activar o silenciar el sonido en alguna otra interfaz o otra clase. Y finalmente tenemos el método sobrescrito de PaintComponent, que tiene su contexto gráfico graphics. Usamos super.paintComponent para limpiar el área de trabajo, es decir, limpiar el panel, y esto a su vez lo que hace va a ser pintar el fondo de este color negro que ya establecimos anteriormente. Después usa renderizador reloj, que es una clase, y a la vez invoca a su método dibujarReloj. Le pasa de parámetros el contexto gráfico, el ancho, el alto, la hora actual, el sonido habilitado y números complementarios. Acá hacemos un casting. Pasamos de un graphics normal como que tenemos acá a un graphics 2D. Eso sería todo.